Estás escuchando el podcast de Más que Tres Puntos. Bueno, pues bienvenidos al episodio 5 de Más que Tres Puntos. Hoy tengo a un invitado que ya había sido parte de Más que Tres Puntos en la etapa anterior en la que hacíamos videos muy divertidos a través de Facebook y que también escribió hace muy poco una reflexión y una nota importante sobre los 60 años del Estadio Azteca. Es un placer darle la bienvenida al podcast de Más que Tres Puntos a Rodrigo Galindo. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches, días. Hola Depende de Fer, la, pues de antes la que que estés. nada, gracias por la invitación. Y sí, se escribió una nota recientemente por los 60 años del Estadio Azteca, el estadio más emblemático del mundo, y próximamente, a unos días ya de ser el primero en albergar 3 Copas del Mundo, el único hasta el momento que va a tener 3 inauguraciones de Mundial. Y pues sí envuelve muchas cosas, ¿no? Más que nada, creo que es un tema interesante esto de cómo la FIFA y México pues van de la mano en muchas cosas, que es que México, por así decirlo, es pionero en muchas de las cosas de modelo de negocio, de Sí. transmisión, etcétera, que vemos hoy en día, ¿no? Y también muy curioso, Fer, porque México, siendo un país tercermundista, es el que está a la vanguardia de todo esto y es el que innovó tanto en el 70, en el 86, ahora en el 2026 con el mundial más grande de la historia, también el más caro, pero es curioso, ¿no? Cómo nuestro país está siempre involucrado en esto. A todas las personas que les interese saber mucho la historia del Estadio Azteca, digo, más allá de los datos duros, ¿no? De cómo fue construido y todo el tema que tuvo que tener Emilio Azcárraga Milmo para poder construir este recinto que se volvió la Catedral del Fútbol. Hay un libro que se llama La historia del tigre, la vida de Emilio Azcárraga Milmo, que justo habla de cómo él a través del Estadio Azteca logra poder convencer a su padre de que era un tipo serio, un tipo de negocios. El papá, Emilio Azcárraga Vidaurreta, es el fundador de Televisa, el telesistema mexicano, y no sabía a quién darle, si a Fernando Díaz Barroso o a su hijo Emilio Azcárraga, las manos, o más bien a quién traspasarle esta empresa. Y uno de los motores para que pudiera definir fue justo la construcción del Estadio Azteca a través de su hijo, y justo lo que hemos vivido ahora en épocas recientes con el tema de los palcos, cómo él empezó una inversión, se dio cuenta de que no era el dinero suficiente lo que él había propuesto, y para poder lograr la construcción del estadio, eh, reúne a un grupo de socios a los que les vende justo los palcos durante 100 años, el contrato dura 100 años, que son dueños únicos por ese tiempo. Eso lo narra el libro y data muchas anécdotas de cómo se logró este estadio que sí cumple 3 inauguraciones de Copa del Mundo, pero que además es Emilio Azcárraga mismo el que le dice a la FIFA cómo se podría hacer el modelo de transmisión. A final de cuentas es la televisora más importante de México y de América, del mundo de habla hispana. Ellos le dicen a la FIFA cómo se puede dar el modelo de negocio de transmisión y cómo se puede replicar la venta, lo que ahora pasa, a todos los demás países y ganar dinero al respecto. Es muy interesante. Rodrigo, ¿cuál fue la primera vez que tú fuiste al estadio? Cuéntanos cuáles sus recuerdos. ¿Fue un partido especial? ¿Fue un partido de liga? ¿Fue de selección nacional? ¿Cómo fue ese primer acercamiento al Estadio Azteca? Como tal, un primer recuerdo en el estadio, no tengo como muy lúcido, pero sí recuerdo que era muy niño, yo tenía 5 años aproximadamente, y el recuerdo más viejo que tengo es un partido de América contra Pumas, ese América que jugaba con la camiseta de rombos, y Claro. recuerdo muy bien ese partido que, o sea, tengo como recuerdos así vagos, flashazos, Fer, Sí, sí, porque sí. siendo sincero, y, te lo digo con toda claridad, yo recuerdo que vi un pedazo del partido y como era muy niño,
pues no lo vivía con tanta intensidad, ¿no? Incluso me quedé dormido y cuando ya desperté, yo ya estaba en casa. Ese es como mi recuerdo más viejo que tengo del Azteca, pero pues prácticamente he pasado ahí toda mi vida. Conozco el Azteca de pies a cabeza, afortunadamente, y creo que soy, bueno, yo sí valoro mucho este inmueble que tenemos. Por ahí, pues no faltará quien te diga que se tiene que actualizar, que le tienes que cambiar cosas, etcétera. Pero creo que esto es lo que hace especiales a los inmuebles, ¿no? Esta historia, esto como dicen, si las paredes hablaran, ¿qué te contaría este estadio? Y la magnitud, el tamaño que tiene, la acústica. Yo he visto o he escuchado goles en finales del América o he escuchado goles en partidos de la selección, en especial contra Estados Unidos, Sí. y es un monstruo, es impresionante la acústica del estadio. Sientes cómo se cae todo abajo cada que la gente grita un gol. Fíjate que eso que mencionas sí es muy importante. Yo recuerdo que mi primera experiencia en el Estadio Azteca habrá sido hace 20 años, más o menos. Fui a un partido, un México-Jamaica, por la Copa Oro de 2003, me parece, que es la que se juega en la Ciudad de México. Y, y bueno, cómo ha evolucionado todo, ¿no? Desde la llegada, que podías estacionarte, que podías comprar boletos el mismo día del partido. Eso ahorita ya es impensado. En este mundial ha sido toda una locura el tema de la adquisición de boletos. Pero sí me acuerdo mucho esto que mencionas, el grito de la gente, cómo puede envolverse en el estadio y no sé si tú recuerdes o cómo cambia la perspectiva del estadio, pero estando desde arriba, pareciera impresionante cómo se ve el número de gente hacia abajo. Y estando hacia abajo, te sorprende, cuando estás muy abajo, te sorprende cómo hacia arriba se llena y parece una olla de presión. Es muy envolvente el audio, aunque la cancha sí pierde dimensión cuando estás abajo, a diferencia de cuando estás en una parte alta que puedes ver todo el campo y se ve la grandeza del mismo. Sí, yo me acuerdo de niño, seguido iba a partidos de América Cruz Azul porque normalmente compañeros de mi papá del trabajo eran aficionados de Cruz Azul y nosotros íbamos como parte de la América. Entonces nos juntábamos, íbamos a los partidos y nos íbamos a la parte alta, que era como lo más económico. Y yo recuerdo que sí me paraba en las escaleras y sentía que me iba para abajo, ¿no? O sea, esa impresión como de niño que tienes, ¿no? De que Sí, sí, dices, eso sí. es un monstruo. Ya cuando vas creciendo, pues se te va quitando como esa sensación. Y posteriormente ya como parte de prensa, me tocó estar a ras de cancha. Como bien dices, se pierden mucho las dimensiones del campo, pero ver hacia arriba el estadio lleno no tiene igual, Fer. Yo he estado en varios estadios y creo que ninguno me ha impresionado como el Azteca. Y más cuando escuchas el gol. O sea, el gol, si se escucha muy fuerte desde arriba, imagínate desde abajo, ¿no? Porque Claro. está diseñado de una forma que todo el ruido cae así como de golpe hacia la cancha. Y escuchar a toda esa gente gritar el gol es como ensordecedor. O sea, es algo que te eriza la piel. Seas o no seas del América o del equipo que juegue de local en el estadio, es algo que te impresiona mucho. Sí, las vibraciones, el momento, ¿no? Cómo, cómo la gente se puede empapar de un estado de ánimo positivo o negativo. Yo creo que también tiene una mística. Yo no sé las personas que escuchan este podcast desde qué lugares del país o de otras partes del mundo nos estén escuchando, pero para mí significaba mucho atravesar toda la ciudad para llegar al estadio. Yo vivo en la parte norte de la ciudad y tiene cierto misticismo ya llegar a la zona de Tlalpan y saber que estás a escasos metros de llegar al estadio. Tiene algo, tiene un no sé qué cuando estás por llegar al estadio, ya sea que entres por periférico y recorras justo el circuito para el Estadio Azteca o que estés en Tlalpan y de repente de la nada ves un estadio enorme, impresionante y sientes que estás en un lugar importante, ¿no? Eh, yo recuerdo también mucho un partido de selección nacional en el que México le gana a Honduras 2-1 para llegar a Alemania 2006. Y México iba perdiendo 1-0 y luego remonta. En ese partido
ahora ya también es muy complicado que eso suceda. Vendieron boletos de más para la parte alta, entonces la gente ya no cabía, estábamos sobre las escaleras de acceso, hoy ya es impensado por temas de protección civil y demás. Pero sí recuerdo ver ese ánimo de la gente, como el gol, creo que uno lo mete Cuauhtémoc Blanco, y no Sí, recuerdo si el otro Pavel Pardo, pero el gol de Cuauhtémoc Blanco es el empate. Y es un estallido que además de lo que ya hablábamos del efecto sonoro, las vibraciones del estadio sientes se va a caer. Cómo bota el estadio, cómo la gente brinca y se emociona y es un estallido que te puede prender en júbilo. O sea que muchas veces lo hemos visto, ya sea con los partidos de América o de selección, cómo el ánimo de la gente sí llega a la cancha. O sea, yo tengo la sensación de que los equipos sí se pueden contagiar de lo que está pasando en la tribuna. Muchos dicen que no se escucha, que están tan concentrados que no llegan a escuchar. A mí me da la sensación que cuando escuchan el ruido de la afición o escuchan ese ánimo o inclusive esos murmullos, pueden ser que generen ánimo o desánimo en los equipos. sí, no, el Azteca es impresionante. Si como aficionado te asombra mucho, imagínate como jugador entrar a un estadio lleno internacionalmente, pues cuántos jugadores no han dicho que jugar en el Azteca ha sido especial para ellos, ¿no? Tenemos la suerte de que justamente las dos máximas figuras del fútbol en la historia, que son Pelé y Maradona, se consagraron acá en México. Sí. Y, y para ellos es, tanto para Brasil es como la última copa que ganó Pelé, con la que se proclama como rey del fútbol, el único jugador con 3 mundiales. Y posteriormente, en el 86, que curiosamente ese mundial no nos iba a tocar a Sí, sí, nosotros, le iba a tocar a Colombia. y a final de cuentas se dan las cosas para que sea aquí en México, y tenemos el gol más hermoso en la historia de los mundiales, Fer, y a la postre vemos a Maradona levantar la copa, ¿no? O sea, Maradona que él siempre se pronunció en contra de la FIFA. A final de cuentas por ahí tuvo algunos nexos, se vendió como muchos decían, pero Maradona también levanta la copa acá, y sería muy padre, ¿no? Tal vez ver a Cristiano o a Messi, que son los dos más grandes de esta era, levantar la copa aquí en el Azteca. Bueno, Imagínate, todavía aumentaría mucho más su valor, ¿no? bueno, la final será en Nueva York. Eso ya. Ah, Aquí, es cierto, es cierto. sí, fíjate que ya entrando en temas actuales de este Mundial 2026, estamos en la semana de. Ujú. Este episodio se está grabando el 8 de mayo de 2026. Estamos escasos 3 días de que se inicie la Copa del Mundo De junio. 2026. Perdóname, de junio. Una muestra más de que estamos en vivo. Eh, sí, yo siento un poco desangelado el ánimo en la Ciudad de México. No he estado tan de lleno en el corazón de la ciudad. Sí, ya me ha tocado ver gente de Sudáfrica o de África, así como gente de Corea del Sur, ya en territorio nacional, ya conociendo algunos lugares históricos de la ciudad, pero me da la sensación que al ser un mundial compartido, sí se pierde demasiado el tema del feeling. No falta el lugar que tenga algunas banderas, no falta el lugar que tenga algún balón, un globo en forma de balón, pero no se siente este tema. No sé si tenga que ver con que las cosas que puedan pasar en cuestión política, económica y de seguridad en el país, pero también me da la sensación que la gente sí recibió un golpe muy fuerte en el Mundial pasado. El hecho de que México no clasificara a los octavos de final en el Mundial de Qatar y que esta generación de futbolistas tampoco despierte el ánimo en el aficionado mexicano, siento que provocan que al menos esta parte que nos va a tocar vivir de mundial se siente como simplemente una probadita, ¿no? De lo que va a ser en Estados Unidos. Me imagino que en Canadá será un caso similar, pero también no es nada más el tema de lo desangelado que pueda parecer, al menos Ciudad de México. Habrá que ver qué sucede en Guadalajara y en Monterrey. Creo que Pero también, sí, perdón, Fer, creo que sí, también sí. influye mucho que es el mundial más caro de la historia. Pero por supuesto. Creo que, como bien decían muchos expertos en la televisión o en medios de internet, es el mundial que dejó de ser del pueblo. Sí.
Es el mundial que ya es de las élites, ya es de las personas que lo pueden pagar. Hablar de boletos de 40,000 pesos y si Sí. con Hospitality hasta 240,000 pesos. O sea, es una exageración, ¿no? Eh, También por ahí creo yo que la FIFA no ha sabido manejar muy bien esto del boletaje porque eh, no sé si recuerdes que por ahí decían, ya compra tus boletos ahora porque ya me quedan muy poquitos para, no sé, Sí. Estados Unidos, Paraguay, ¿no? Y la gente se metía e invertía su dinero, pero prácticamente tú podías pagar la cantidad que te pedían, pero no significaba que alcanzaras un boleto. Sí. Entonces, de repente te dicen, ¿sabes qué, Fer? Si compras tu boleto ahorita en, no sé, $4,000, vas a estar en tal zona de la cancha, la mejor zona del estadio. Y tú lo comprabas y de repente ya cuando te avisaban que estaba tu boleto listo, era de otra zona. Y la zona por la que tú te inscribiste, Ya por tenía la que otro precio. pagaste, ya costaba $8,000, ¿no? Sí, sí, sí. Y decías, ¿qué onda con esto? O sea, todo muy mal. Creo que la organización ha sido muy mala. Creo que esto de los precios exorbitantes, pues también, porque, pues para muestra un botón, ¿no? ¿Cuántos estadios no están ni a la mitad de capacidad en boletaje ahorita, a unos días de iniciar la Copa del Mundo? Yo tengo la sensación, Rob, y qué bueno que tocas ese punto de que fue un comparación, no nos vayamos a las épocas antiguas, vámonos en comparación al Mundial de Qatar, hace 4 años. Los precios se elevaron 10 veces el valor de los boletos pasados. Y no nada más era el tema de los costos. Yo creo que fue un grave error haber hecho todo dirán los argentinos, un quilombo alrededor de la compra. Filas excesivamente grandes. Y yo también, ¿sabes qué creo, Rob? Que la pésima gestión del partido de México-Portugal a través de la página de, no, ¿cómo se llama? Fantic o Funky, ¿no? Funky, Ujú. sobre los boletos, sobre la organización, provocó que hubiera un mayor desánimo. Te formabas durante horas para intentar acceder a un boleto. Muchas veces no se lograba. ¿Cuánta gente que se dio de alta en la página de la FIFA no se le dio el link para poder competir por boletos? Y una vez que lo lograbas, que superabas fases y fases más difíciles, de repente te encontrabas con los precios altísimos. Yo coticé boletos para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. El México-Sudáfrica en 19,000 pesos en categoría 3 es absurdo. Es una falta de respeto. Y partidos en Monterrey y en Guadalajara que ni siquiera eran de la selección a 8,000 pesos es tomar el pelo. Y vámonos todavía más lejos. Para la semifinal, un boleto para la semifinal en 260,000 pesos es absurdo. No entiendo por qué se llegaron o cuál fue la lógica para dar estos precios, pero es absurdo. Y no sé si recuerdes, Fer, que tomando en cuenta esta parte de Infantino, ¿no? Que Infantino cuando llega a la presidencia de la FIFA, de repente es como todo va a cambiar, se acabó la corrupción, somos un nuevo estandarte, no vamos a seguir la escuela de Havelange, de Blatter, etcétera. Y prácticamente, pues es lo mismo, ¿no? ¿En qué te das cuenta? En que prácticamente, y esto es algo muy curioso, no sé si recuerdes que cuando es allá por 2010, deciden lanzar la doble sede por primera vez en la historia. ¿Quiénes son las doble sede? Rusia para 2018, Qatar para 2022, y ahí es lo que desata el FIFA Gate. Sí. Curiosamente, el país que desata el FIFA Gate es Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le dieron la sede de 2018, que es la que ellos querían. Eso desata todo este relajo. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Porque es muy curioso que ahora, aunque te dicen que es Estados Unidos, Canadá y México, siento que Canadá y México los meten como para jalar más gente, pero realmente es como Sí, como es un una tregua. relleno. Uh-huh. Es como de, ¿sabes qué? Yo FIFA te doy esta serie a ti, Estados Unidos, con la mayoría de los partidos, incluso con la final,
pero ya párale, ¿no? Porque pues sí fue una cacería de brujas eso de FIFA Gate. Y está muy raro eso. Otra cosa muy curiosa, Donald Trump recibe un premio Para la paz, sí, sí, sí. para la paz. O sea, cualquiera con poquito sentido común es algo que le daría risa, ¿no? Una No, nación. y si nos vamos más lejos, a Rusia no la permites competir porque está en un conflicto bélico. Estados Unidos actualmente mantiene un conflicto con Irán, que tampoco debería de estar si nos vamos a la justicia, pero ahorita lo que menciona Rod, vámonos a los 2 mundiales que siguen. Los siguientes mundiales, si va a ser, imagínate tú que quieres ver el partido inaugural, un partido de fase de grupos, un partido de eliminación directa y luego una semifinal o final, tienes que tener, además de tu pasaporte, la entrada electrónica para ingresar a Canadá y una visa para estar en Estados Unidos. Y es impensable por el tema de costos, de logística. De hecho, en algunos medios de comunicación se ha dado a conocer de que los precios de los hoteles o sea, se elevó de manera desproporcional y ahora están con descuentos del 80%, pero ojo, esto no quiere decir ni mucho menos que va a ser barato para alguien que esté en Guadalajara o en Monterrey o en Ciudad de México hospedarse durante el Mundial. Inflaron tanto los precios que una noche en un hotel en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en un hotel no 5 estrellas, ni mucho menos, rondaba los 18,000, 19,000 pesos. Y cuando bajan el 70 o 80%, quiere decir que queda en 3,500. El valor real de ese mismo hotel, previo a todo esto, es de 1,200 pesos la noche. Es un robo. Es un robo. Si tú también vas a ver qué está pasando en Estados Unidos, muchas ciudades han negado el tema de dar transporte gratuito, la subvención al transporte público. Están diciendo, no me consta, que en Nueva York el costo para ir al estadio que está a las afueras, ni siquiera está en Nueva York, está en New Jersey, y que tienes que ir por línea de metro, podría costar hasta los $100, solo por el traslado. O sea, y volvemos al tema del mundial siguiente. Son 3 continentes, Rod. Son 3 continentes porque lo quieren hacer en Uruguay, Argentina, para que coincida con el centenario de las Copas del Mundo que sea en Uruguay. Pero entonces, si tú quisieras ver partidos de fase de grupos, tendrías que ir a Sudamérica, a Europa y bajar a África. ¿Para qué? Porque después de ese mundial vendrá Arabia Saudita y el que sigue, según se dice, es Estados Unidos, pero solo Estados Unidos. Es todo un entravaje lleno de corrupción y de mentiras y además que la gente no se lo está creyendo, mi Rod. ¿No? Y el gasto que tienes que hacer realmente. Claro. Si bien te lo maneja, porque es la versión que has manejado, Fer, mientras más países, pues la derrama económica por países es menor, ¿no? Claro. Es lo que se maneja de manera general. Pero si lo ves sinceramente, los traslados, moverte, como bien dices, o sea, para las siguientes ediciones, moverte de un continente a otro, o de un país a otro incluso, es mucho dinero. Más si los boletos están en este precio, ¿no? En su momento, yo creo que funcionó muy bien. 2002, Corea-Japón. Sí. La Eurocopa también del año 2000, que fue Bélgica-Holanda, por la cercanía más o menos y todo eso. Y eran precios muy accesibles. Actualmente es muy elevado el precio del boleto. Lo que mencionabas de los hoteles y todo eso, todo esto tiene acceso a FIFA. O sea, FIFA lo que busca es ganar lo más que se pueda. Y FIFA gestiona los hoteles que van a participar. Sí. Tú te puedes hospedar en el que tú quieras, incluso si no está como dentro de esta red de los que controla FIFA. Pero los hoteles que FIFA dijo son los más cercanos al estadio o los que donde normalmente llega más gente, aquí yo voy a tener el poder, yo manejo y me llevo una parte de todo lo que ingrese. Uh-huh. ¿Por qué funciona así? Prácticamente es un acuerdo desde que tú como país te postulas como sede, firmas una hoja en donde básicamente te dicen, nosotros tenemos poder sobre los derechos de televisión, sobre los hoteles, sobre transporte, me tienes que dar esto, esto y esto. ¿Aceptas o no? De entrada, si no lo aceptas, prácticamente no eres candidato. Y así se va, o sea, si tú quieres avanzar, tienes que firmar esta hoja o este convenio y posteriormente seguir haciendo campaña. ¿Qué es lo que llegó a pasar
que esto no se veía en mundiales, por ejemplo, antes del 70, ¿no? Sí, Porque si, recordemos que el Mundial del 70 es el primer mundial, por así decirlo, que vuelve a las estrellas del fútbol públicas. No porque no se conocieran previo a este mundial, ¿no? O sea, todo el mundo ya sabía quién era Pelé. Pero para muchos Pelé era, pues era un imaginario, no tenían una idea o una imagen clara de Pelé hasta que sí, lo sí, empezaron sí, a sí. ver en este mundial, que fue el primer mundial transmitido a nivel internacional a color, independientemente de que en México, pues a veces había televisores que todavía eran blanco y negro. Fue el primer mundial que se transmitió así a la mayoría de los países, porque igual en 66, en 62, todavía 2 o 3 países ya tenían como este tipo de transmisión, Sí, pero pero era por eran muy radio poquitos. o Ajá. era por prensa escrita, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace lo que mencionaba hace rato? México es pionero en este tipo de modelo de negocio. ¿Por qué? Porque México vuelve a los jugadores superestrellas. Empezamos con el 70. Para mucha gente la selección de Brasil del 70, pues todos leían o escuchaban por la radio, como bien mencionaste, que hablaban maravillas de Brasil del 70. Pero hasta que lo vieron jugar en el Mundial de México, fue cuando la gente vio que realmente estos jugadores bailaban samba en el campo. Sí, Y sí, ya sí, sí. tenían una imagen clara, ya sabían quién era Pelé, ya sabían quién era Tostao, Rivelino, Gerson. Entonces, aquí empieza todo eso. ¿Y qué es lo que pasa o cómo se liga esto con lo que estamos hablando del tema actual? Que prácticamente, ¿qué es lo que hace la FIFA? Si tú quieres ser sede de mundial, tienes que competir contra otros países. Mátense entre ustedes, yo al final voy a decidir cuál es el ganador, que normalmente el que gana la sede es el que más dinero le da a la FIFA. Sí, Entonces, ahí pasó de la hermandad de que, pues mira, yo no tengo tanto capital, voto por ti, a la fácil, ya empezar a comprar votos y todo eso. ¿Por qué? Porque prácticamente hacerse de un mundial te pone ante los ojos del mundo. fíjate que ahorita que lo mencionas, yo recuerdo mucho que el primer mundial que saca, por así decirlo, al fútbol de las áreas tradicionales, de los destinos tradicionales, fue Sudáfrica 2010. Era un país que no tenía una tradición futbolera tan grande como la tienen en el rugby, por ejemplo, que no se destacaba inclusive por ser un equipo candidato a ganar Copas Africanas de Naciones, ni mucho menos. Fue un tema político, fue un tema de supuesta apertura. Y de ahí los mundiales también se fueron a otros lugares que son más comunes, ¿no? Se fueron a Brasil y luego se fue a Rusia, que también en Rusia no era tan común como esta parte de la Europa occidental, no tanto de la Europa del Este. Pero estamos viendo hoy en día que también tiene más o menos un modelo similar que tiene UEFA, que cada vez quiere mandar las finales de sus grandes eventos a ciudades con poca tradición futbolera, con un supuesto objetivo de detonar el fútbol o de impulsar a las ciudades con dinero. Claro, yo lo que veo con este tema de partir los mundiales es que se mata la tradición. Insisto, yo no siento es, esta, este ánimo, este murmullo, este cosquillo porque empieza el mundial, porque cuánta gente en Argentina no hubiera querido ir al barrio Bravo de Tepito, donde se supone que pasó la anécdota famosa aquella de los supuestos uniformes comprados con el que Maradona mete el gol la mano de Dios, por una parte, y luego el mejor gol de los mundiales. Muchos dicen que es el de Quirarte, pero otros dicen que es el de Pelé cuando se lleva a los ingleses. Esa anécdota, ¿cuántos argentinos no quieren ir a Tepito porque se supone que en Tepito compraron las playeras? Que no, realmente compraron los números, las playeras ellos las llevaban, nada más compraron ahí los números, se planchó y salieron al campo a jugar. Y ¿Cuánto? costureras del Club América abordaron Y pues el escudo. exactamente, el escudo. Pero ¿cuánta gente no quiso, no estaría en las instalaciones de la América, donde ahí justo concentró la selección argentina? En Brasil ahora yo, en Jalisco, en Guadalajara está el Parque Brasil. Jalisco y Brasil tienen una conexión porque ahí el Brasil de los 70, el de los 5-10, hizo concentración y fueron sus partidos de fase de grupos allá. Todo esto que
antes se vivía, los reportajes inclusive de la televisión sobre una ciudad, sobre un destino, sobre un país, sobre el idioma, la gente, las tradiciones, se pierde. Porque si tú haces o quieres hacer un mix de lo que es México, Estados Unidos y Canadá, no te da. Son cuestiones son cuestiones diametralmente opuestas. Si nos vamos al mundial que sigue, ¿cómo vas a hacer un reportaje de 3 continentes? ¿Cómo le vas a mostrar a la gente el turismo, la cultura, los sabores? No se puede. Se rompe mucho eso. Y no es casualidad que la gente hoy en día, además, la gente que va a estar el sábado en el estadio no es aficionada al fútbol. Se van a tomar la foto, lo van a subir al Instagram, va a haber mucho tiktokero, no sé cómo se les diga, y van a ser ellos los que van al mundial. Un mundial donde la gente no va a estar, no sé inclusive si en los fanfest, porque se supone que ahora hay ciertos temas con las ventas de algunos productos, inclusive con el tema de las transmisiones. Es un control muy extraño el que actualmente se vive en el mundial, más el enojo de mucha gente, que ahí sí no nos metemos nosotros en temas políticos, pero que existe este enojo sobre algunas obras inconclusas, sobre lo que pasa con el tren Alaifa, con el suburbano que llega hasta allá, que algunas estaciones parecen de chocolate. Bueno, hay demasiado reclamo alrededor de un evento que tampoco va a dejar la derrama suficiente como para que veamos mejoras en la ciudad y mejoras reales. Eso tampoco va a pasar. En Estados Unidos, quién sabe, está la situación del ICE, está la situación de que los campos de entrenamiento, no sé si supiste estas notas que ahora están prácticamente callando a los entrenadores porque no se están quejando de los campos donde entrenan, que a Scaloni ya lo amenazaron, que el técnico campeón del mundo diga que donde entrenan está mal, que el mismo Marcelo Bielsa alce la voz. Ya te habla de que hay un serio problema de infraestructura en Estados Unidos. No estamos hablando del tercer mundo que es México, del primer mundo. Quiere decir El- que todo fue al vapor. y el balón que no bota, o sea, hay videos donde Sí, sí, literal sí. echan el balón, cae como plomo, parece, espero no hacer promoción gratis, pero parece los primeros juegos de FIFA, ¿no? Que el Ah, sí, balón sí, caía sí. como plomo, no Sí, sí, botaba. sí, de Nintendo que no, no. Ajá. Y esto que decías de Bielsa, Bielsa creo que en su momento él menciona, ¿no? A Scaloni no lo dejan hablar, lo están amenazando, pero yo voy a decir que no puede ser posible cómo nos dan canchas de entrenamiento muy malas. Y esto lo dijo hace un año, poco más de un año. Las canchas están muy mal. No puede ser que un balón no corra como debe de correr. Esto parece una alfombra en vez de pasto y muchas cosas más que criticó Bielsa, ¿no? Y en su momento decían, bueno, Bielsa está loco y cómo te vas a poner contra Estados Unidos y así. Pero al final de cuentas, creo que es algo muy importante y es algo también que se liga con esta poca cultura del fútbol. Por más que te digan que la MLS y que Estados Unidos ya figura con más jugadores en Europa, etcétera, pero realmente en Estados Unidos los deportes fuertes son otros, Sí, 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 no es sin el duda fútbol. alguna. No. Y, y todavía si viajamos al del 94, todavía mucho peor, ¿no? Porque ahí empezaba la selección como a hacer sus primeros pininos, independientemente de que hace muchísimos años fue tercer lugar en un mundial. Ah, sí, 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 sí. Eh, es curioso esta parte de cómo la FIFA deja de darle mundiales a países tradicionalmente futboleros. Cómo se va por el dinero. Lo que dices de Sudáfrica, lo que decimos de Qatar también, Rusia, si se dan Sí. cuenta, todas estas ciudades, cómo ganaron la competición, una, sobornando, porque todo se supo en el FIFA Gate, y también con esta parte de yo te voy a poner estadios, yo voy a poner dinero, infraestructura, tú, FIFA, vas a invertir casi nada. Y así fue como aseguraron muchas veces la sede. Obviamente, todo esto, como bien mencionábamos al inicio, y repito, el FIFA Gate destapó muchas de estas cosas, y todo porque Estados Unidos no fue sede, en el 2018 principalmente. Entonces, creo que el fútbol, como mencionábamos al inicio del programa, pues dejó de ser el fútbol de las masas. Ahora ya es muy caro, ya quien pueda pagar va a ir al estadio, principalmente a los mundiales. Eh, y creo yo que
matas una parte del fútbol, no del todo, porque sigue siendo el deporte más popular del mundo, pero matas muchas de estas cosas, ¿no? Esa ilusión que tú, que yo, que muchos que nos están escuchando teníamos desde pequeños, ¿no? Vamos a ver una Copa del Mundo, vamos a ver un partido de Mundial, así como lo hizo la gente en el 86, como lo hizo la gente en el 70, que iban con esa ilusión, que realmente los boletos eran muy accesibles para ellos. Yo conozco gente que fue a ver al Brasil del 70 en la final contra Italia, Ujú. conozco gente que fue a los partidos del 86 y platicaba con ellos recientemente y me decían, es que ahora es impagable, o sea, es increíble Sí. cuánto dinero inviertes. Fíjate que, bueno, Estados Unidos 94 es el último mundial en el que las entradas no eran por internet, se hicieron por teléfono. Era un tema en el que tú mandabas tu sobre con tu cheque, decías a qué partido querías ir y ellos te mandaban tu boleto. Y así funcionaba. O por teléfono. Tú marcabas, dabas tu número, tu tarjeta de crédito y te daban un asiento. El boleto más caro para la final, porque eso sale en una nota de Los Angeles Times, era de $50, lo que hoy en día serían 1,000 pesos. Y ya en aquel entonces se quejaban de que era un precio muy elevado, $50 para la final. Cuando ya entramos a la era de Internet, cuando tú desde México, porque además están los datos de FIFA, que México es de los países que más gente aporta a los mundiales, no vamos a ganar nunca un mundial o no nos va a tocar verlo a nosotros, Que pero México, decía, perdón, Fer, un comentario rápido, decía Galeano, ¿no? Si el Mundial lo jugaran las aficiones, México y Escocia serían campeones del mundo ya. sin duda alguna, y los gringos. Pero sabemos muy bien que Estados Unidos está complementado por todo este cúmulo de gente que llega de diferentes naciones en busca de una nacionalidad o en busca de una mejor calidad de vida. Todo el respeto para ellos. Pero, y además en los libros de FIFA está, o sea, si tú te metes a la página de la FIFA hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, viene detallado cuánta gente va, qué tipo de gente va, las nacionalidades, lo que se gasta, cuánto van a gastar de mercadotecnia, se sabe todo. México es del top 5 de los aficionados que van a los diferentes países. Y cuando tú querías comprar boleto para la Copa del Mundo, te tenías que ir a una agencia, que era la que gestionaba los boletos, más los traslados, o sea, hacían todo un paquete, por así decirlo, y ya podías irte. Los únicos que tenían preferencia, mi querido Rod, a toda la gente que nos escucha, era los que habían ido a mundiales. Es decir, se complicaba un poco para los nuevos usuarios porque tenían la preferencia en los sorteos, la gente que ya era común verla, como puede ser este niño Caramelo o junto con su hijo, que están seguido en ese tipo de competencias. Era como el primer proceso, brincar ese, por así decirlo, traba, y ya después podías competir para ir al mundial, gastándote un dinero importante, eso nunca va a estar de lado. Lo de ahora es que de local es peor que si hubieras gastado para ir a Alemania 2006, para ir a Brasil 2014, inclusive para ir a Rusia. No era tan caro. Y ahora estamos por presenciar, mejor dicho, un mundial en el que sí, se van a llenar los estadios, no me queda ni la menor duda. Hay un mercado secundario y además también está operado por FIFA. El Tú que te compras cobra el porcentaje, ¿no? 30%, tú compraste tu boleto. Te diste cuenta que no era lo tuyo. Conocí gente que empezó a revender los boletos. Resulta que la FIFA abrió un portal en el cual tú podías entrar a este mercado secundario. En México solamente Chivas tiene esa opción, que tú puedes, si eres abonado y no vas a ir al estadio por lo que tú quieras, puedes revender tus boletos. No sé si Monterrey también lo tenga, pero Chivas sí lo tiene. Me imagino que Chivas se quedará con una parte por el uso de la plataforma. En el caso de FIFA, además de que ya te cobró el boleto, además de que estás usando la plataforma, sobre lo que tú vendas en el mercado secundario, se queda con el 30%. O sea, es como el de que compres 2 veces el boleto a FIFA. Es una locura. Pero, Rod, ¿qué te parece si dejamos de lado todos los temas de De mafia. alejados a la cancha y nos metemos de lleno a qué esperamos para este mundial?
muchísimos países, muchas selecciones sorpresa, muchísimos estrenos de equipos desde Curazao, pasando por Uzbekistán, muchas, Congo. la República Democrática del Congo, muchas selecciones que parecerían que van a ser chicas al portador, pero que sin duda con el fútbol actual ya pueden competir de alguna manera contra las grandes potencias que jamás empiezan con el pie en el acelerador, ellos van de menos a más, solventando partidos, podremos ver empates, podremos ver derrotas, no sería casualidad ni la primera vez que Argentina empiece con el pie izquierdo, Francia, Alemania, Brasil misma, que Brasil es un tongo, pero bueno. ¿Qué esperamos de este Mundial, Rod? ¿Cuáles son para ti las selecciones que tienen oportunidad de ganar? ¿Y qué crees, sobre todo, de la pregunta del millón? ¿Qué crees que suceda con la selección nacional? Bueno, primero, antes de responder tus preguntas, Fer, creo que sería bueno como esta acotación de, como bien decías, las potencias normalmente empiezan flojos. Argentina 2 veces ya le tocó, el Mundial pasado contra Arabia, también en los 90, no sé si recuerdes que en el partido inaugural pierden contra Camerún. Sí, En su momento Senegal le ganó a Francia, que sí, Francia casi venía la a ser campeona eliminan. del mundo. Ajá. Sí, sí, sí. Por ahí, muchísimos años atrás, hay una, me parece que fue Corea que venció a Italia también, que es otro de los marcadores muy sorpresivos. Sí, pues la misma Alemania de Entonces, Rusia sí, es brutal. que es curioso, ¿no? Porque se toma como uno de los partidos más emblemáticos para la selección mexicana o el triunfo más importante de México, tal vez en mundiales, pero lo comparas por cómo fue la participación de Alemania ahí y dices, bueno, creo que no estaba tan difícil. Tan Pero difícil. realmente Alemania nos metió atrás, o sea, Sí, 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 Alemania sí, nos sí. apedreó el rancho. Pero creo que actualmente, pues sí, si bien hay selecciones que obviamente no tienen historia en el fútbol, con todo respeto, no hay que quitar el dedo de encima, ¿no? Porque vienen más motivados, ellos no tienen nada que perder, porque de entrada ya saben que lo que vienen a buscar es que no los golen. Sí, Entonces por ahí puede haber alguna sorpresa, ¿no? Y eso también es algo bonito que tienen los mundiales, que no hay rival chico. Tú te confías tantito y te dan vuelta. Tomando en cuenta también, bueno, ya respondiendo una de tus dos preguntas, creo que para la mayoría, pues Francia es una de las grandes favoritas. Por ahí de sí. repente se ha estado manejando que Mbappé ha estado peleando con algunos jugadores o que tiene roces con algunos jugadores, pero pues a final de cuentas eso no quita que Francia sea favorita. Ah, tienen un equipazo, tienen un equipazo. Argentina sigue siendo un Sí, grupo que sí. realmente lo que le ayuda mucho a Argentina en el Mundial pasado es que era un grupo y curiosamente pues la mayoría de estos jugadores se mantiene, al menos una base, y creo que también pues no podemos quitar el dedo del renglón con la campeona del mundo. Alemania siempre es favorita, eso sí, eh, que en Rusia pues por ahí flaqueó, ¿no? Pero Alemania siempre va a estar peleando los primeros lugares. España, yo creo que la mayoría de los rankings de favoritos, la mayoría pone a España como número uno, pero no olvidemos que en 2014 era favorita para ser bicampeona del mundo. Sí, Eh, sí. también Entró en la en, maldición de los campeones del mundo, ¿no? sí, Que para se iban en 2014 primera ronda. decían España va a ganar caminando el mundial y se va. 2018 se va. 2022 otra vez. O sea, España volvió a ser la España de toda la historia, porque Que realmente, ahora, ajá, que ahora tiene una es que yo creo que la generación que ahora tiene España tiene muy buen pie. O sea, tiene un buen compilado que no depende nada más. Yo creo que el grave error de 2014 fue tener muy concentrado en solo tres equipos su once inicial, que era la defensa del Real Madrid, la media del Atlético de Madrid y la delantera del Barcelona. Y eso fue un grave error, porque además ya venían de dos Eurocopas, ya venían de un Mundial, y ya era una selección que ya sabías a qué te iba a jugar. Y Holanda, Chile y me parece que fue Australia el único partido que sí ganan. Era, supieron muy bien cómo jugar una selección que ya se veía un poco cansada, pero ahora tienen a jugadores muy buenos que son muy jóvenes. Es difícil ver a esa selección. No sé si tú creas también que Portugal tiene por ahí mano. Mucha gente la da como favorita,
Yo no considero que sea para ganar el Mundial, pero a ver si en este 2026 tenemos nuevo campeón del mundo, ¿no? Ya pasaron 16 años del último nuevo campeón. Habría que ver si Portugal se suma a esta lista. Yo creo que el caso de España, que dices de la nueva generación, es muy similar al caso de Francia de hace 8 años, Sí, que Francia empezó con una generación muy joven, eh, y por ahí se decía, ojo con este jugador, con aquel que en ese momento no eran las grandes figuras, apenas empezaban a despuntar, y de repente pues vemos ahí la figura de Mbappé, ¿no? sí, Como muy joven es campeón del mundo y actualmente pues es el referente principal que tiene la selección, que está plagada de estrellas, ¿no? Pero Mbappé pues sigue siendo el máximo referente. Creo que el caso de España puede ser así. No sé si en este mundial le alcance para ser campeón, pero para el siguiente va a llegar con gente mucho más madura, ¿no? sí, sin duda. Eh, es algo que, no sé si recuerdes, Fer, hace años, en los 90, en los 80, es algo que le pesaba mucho a las selecciones europeas. Se casaban con una generación y llegaban a usar la misma plantilla casi casi cuando ya eran muy veteranos. Sí, Al siguiente mundial jugaban con jugadores muy jóvenes y es lo que les pesaba normalmente. O sea, muchas selecciones dejaron de ser protagonistas, por así decirlo, uno o dos mundiales, porque empezaban con una generación muy joven. A la misma Francia le pasó después de 98. Eh, Creo que el caso de España puede ser algo similar. Ojalá le vaya bien, porque sí tiene un buen plantel, pero creo que va a ser el nuevo modelo de fútbol, como todo, ¿no? Va evolucionando y creo que ahora, mientras tu plantilla sea más joven y tenga más experiencia internacional, va a ayudar bastante, porque no es lo mismo jugar un partido de liga a jugar una Copa del Mundo. La presión es muchísimo más y creo que eso también va a repercutir en nuestra selección. fíjate que hace muchos años se hablaba que el promedio de edad para una selección de campeona del mundo era arriba de los 30. Ya venías, o sea, ya tenías la suficiente experiencia y sobre todo inteligencia emocional como para solventar los partidos difíciles. Eso se hablaba mucho hasta los 90. Después llega el tema de las, de las selecciones que ya tienen un mix entre jugadores con demasiada experiencia. La portería se la daban a gente de 40 años y veíamos a jóvenes, pero no en posiciones clave, no en la delantera. Miroslav Klose de Alemania era un delantero ya considerado que no dejaba que jugaran los demás porque era un tipo que mete goles, si bien no a cantidades brutales, pero que sí era un referente en el ataque de Alemania cuando ya inclusive era un jugador muy veterano. Francia en 2018 llega a romper esa mística porque eran jugadores muy jóvenes. Mbappé llegó no mal recuerdo, de 18 años al Mundial y la rompió. Pero además venía Pogba, pero además estaba Kanté, pero además era una generación que no tenía una edad tan grande, que parecería, no sé si tú recuerdas cuando anuncian a su lista definitiva, que parecería que entregaban ese Mundial para que sus jóvenes adquirieran experiencia y el fuerte iba a ser el de Qatar. Ujú. Francia junto con Croacia, son las dos selecciones en los últimos dos mundiales que han jugado 7 partidos. Son las únicas dos. Croacia ya sí tenía estos jugadores de demasiado recorrido, Perisic, Modric, Rakitic, y que hoy en día, si bien están en ese trance generacional que justo hablabas, Francia está encontrando su prime, por así decirlo, es este mundial. Tiene 24 años Mbappé. 24 años. Y Dembélé tampoco es que sea muy grande, y De Boer tampoco es que sea, es un chiquillo. Bueno, puede ser que Ulises sí sea un poquito más grande, pero no son jugadores que rebasen los 28 años, pero ni de cerca. Y algo curioso, ahora que mencionaste Croacia, Croacia relativamente es joven en Copas del Mundo. O Sí, sea, empezó a jugar allá por 1998. Y es curioso ver que de los mundiales que ha jugado, la mitad ha estado entre los cuatro primeros. sí, O sea, sí, es una selección que de repente aguas porque es muy efectiva. Así como hay mundiales donde ha estado para el olvido, hay otros mundiales donde se ha metido. Incluso su primer mundial llegó a ser tercer lugar con Davor Zucker, el con delantero Zucker.
Sí, sí, Tenían sí. a Boban, tenían a Rapach, tenían a Prosinecki, que Prosinecki se convierte en el primer jugador en meter gol con dos selecciones diferentes en la Copa del Mundo. Pero sí, o sea, Croacia es una selección que curiosamente está entre los cuatro primeros en la mitad de sus mundiales, y eso no cualquiera lo puede decir. No olvidemos que este tipo de selecciones, eran parte de la antigua Yugoslavia, son países de guerra, son países que crecer allí, que forjarse allí, es muy difícil. La misma Yugoslavia, Rod, en la época de los 70s y 80 era extremadamente competitiva. Hay un documental en ESPN, estos documentales que hace ESPN son fantásticos. No sé si es el 30 por 30, pero es ESPN Films, que habla justo en la separación en los 90 de Yugoslavia y cómo de repente empezó a haber serbios, pero bosnios, montenegrinos, croatas, y cómo este crecimiento tan complicado, porque ellos decían, éramos un equipo que pasamos de ser compañeros de equipo a rivales de guerra. Ujú. En ese entorno se criaron. Por eso, para que tú les ganes, digo, el espejismo más grande es la victoria de México en el Mundial de Brasil, ese 3-1. Eso es un espejismo. Esos equipos, para que tú los venzas, tienes que derramar sangre. Esa es la realidad. Y Croacia sí lo ha demostrado. Tiene una, tiene una generación de futbolistas fantástica, pero fantástica, ¿verdad? No solamente los hombres ya consagrados, sino que muchos nombres nuevos que surgieron en Qatar eran igual de buenos que los que habían jugado antes. Y son guerreros. Son A muy ver, guerreros. a lo mejor te voy a comprometer con esta pregunta, Fer. Sí, sí, sí. Tomando en cuenta esto que me dices y la Sí. estadística que te mencioné, que Croacia ha sido dentro de los cuatro primeros lugares en la mitad de sus mundiales, ¿crees que Croacia sea campeón del mundo antes que Países Bajos? Es una extraordinaria pregunta porque fíjate, y esto lo lleva a colación por algo, siempre que hablamos de potencias, nunca se habla de Croacia. No, no, no figura. Y te dicen, no, pero ¿cómo Croacia? Lo demeritan mucho. De esto a que pueda ser campeona del mundo, no lo sé. Países Bajos ha tenido muchas oportunidades para ser campeona del mundo, con generaciones brillantes, pero también tienen una inconsistencia, es que ellos son muy líricos. Y por ahí puede ser el punto que les juega en contra a los neerlandeses ahora que sean neerlandeses. Pues por ahí Tuvieron, salió que me parece que es un matemático, no recuerdo ajá, bien la profesión que tiene. Él dijo, con cálculos y todo esto, mencionó tres países en su respectivo mundial que iban a ser campeones del mundo y los tres han coincidido. Y para este mundial, curiosamente, dice que Países Bajos por fin se va a quitar esa espinita, ¿no? Después de tres finales perdidas, sí. dice, Países Bajos va a ser campeón del mundo en 2026. ¿Crees que la estadística realmente se cumpla al pie de la letra? La estadística está para romperse, como dicen muchos. ¿Tú cómo lo ves, Fer? Yo creo que si le creímos a un pulpo que le atinó a los resultados, Paul. no, no, mira, ¿qué más quisiera yo saberlo? Porque me compro un boleto de lotería y olvídate, nos volvemos millonarios. Pero hay que invitar a la gente que nos diga en sus comentarios qué opinan, ¿no? ¿Quién podría ser? Digo, vamos a quitar los favoritos de esta tómbola y vamos a poner estos países que pudieran ser. Hablamos de Países Bajos. Yo tengo la sensación de que ya con su peor generación, hablando de las tres finales que perdieron, una con Cruyff, otra con Kluivert y compañía, y la otra con Robben y Snyder y todos ellos, yo siento, Fueron dos con Cruyff, ¿no? sí, yo siento que estos Países Bajos, que tienen un buen fútbol, no llegan como estos grandes candidatos, pero ojo que también por ahí donde se caiga Argentina, donde se caiga Alemania, donde Brasil, yo tengo la sensación, muy Rod, que Brasil puede romper eh, esta, ¿cómo llamarlo? Esta regla de que el equipo campeón del mundo tiene que ser con jugadores de un país más el entrenador de ese mismo país. Que digámoslo así, ningún técnico extranjero ha salido campeón del mundo. Es decir, un argentino no ha ganado con España o un brasileño no ha ganado con Italia. Eso no ha pasado nunca.
Yo no sé por qué tengo la sensación de que esta vez Carleto pudiera romper esa estadística primero que antes que Países Bajos o que Croacia. No sé qué pueda pasar. Y creo que sería algo muy bueno para el fútbol, porque, digo, Sí, tal vez hay personas que nos están escuchando que son muy jóvenes, ¿no? Tienen menos de 20 años ojalá, y no les suscríbanse. tocó, y no les tocó esta Brasil que daba miedo, ¿no? A ti y a mí, creo que cuando éramos niños, tú preguntabas, ¿quién es el mejor Brasil, equipo del mundo en cuestión de selecciones? Brasil. Y sí. veías jugar a Brasil y te daba miedo, ¿no? Veías a Ronaldo, a Romario, a Rivaldo, ya posteriormente a Ronaldinho. Yo creo que el último gran delantero de Brasil fue Adriano. Sí, sí. Eh, o sea, pero literalmente eran monstruos, ¿no? O sea, Brasil ganaba todo, pentacampeón del mundo, ganó 3 de 4 mundiales que disputó entre el 58 y el 70, la única selección que ha estado en todos los mundiales, la que más partidos tiene ganados, la que más goles ha metido. Alemania está muy pegada con ellos, ¿no? Pero Brasil, pues prácticamente es el referente. Brasil también es la única selección que se ha coronado en 4 continentes. Así Eh, es. Y el último, bueno, no de los últimos, pero el campeón de Estados Unidos es Brasil. fue Brasil en el 94, Así es, con el penal que falla Roberto Baggio. que curiosamente hay 2 duplas, Fer, en la historia del fútbol brasileño que nunca perdieron un partido jugando juntos. ¿Sabes cuáles son? Debe ser Bebeto y Romario. Y la Y otra la debe ser anterior de Pelé Pelé y Garrincha. y Garrincha. Sí, sí, sí. Jugadores que te definan un partido No, ellos riéndose casi solos, casi. ellos solos. Lo dijo alguna vez Valdano, ¿no? Y en paz descanse también el maestro César Luis Menotti. Brasil es la única selección que si quisiera sería campeona del mundo en todos los mundiales. Pero tienen en su sangre corre este tema denominado Jinga, que es como la sensación de disfrutar el juego, de no ser comprometidos con el juego. Un buen brasileño nunca se toma en serio un partido de fútbol. Vean a Ronaldinho, jamás se reía en los clásicos Barcelona-Real Madrid. Y Ronaldo también era un tipo que era muy despreocupado, y de Romario ni hablamos. Sí, Están aquellas anécdotas de que le decían al entrenador, oye, necesito irme a Brasil, están en Europa, y tanto Romario como Ronaldo Nazario, a mitad de tiempo ya habían prometido lo que habían dicho, de meter 3 goles o de hacer lo que era necesario, y se iban de fiesta. Eso hoy en sí, día es impensable. sí, es la famosa anécdota de Romario con Cruyff, ¿no? Que se va al carnaval, ya tiene los boletos y todo. Y curiosamente le preguntan a Cruyff, ¿por qué dejas ir a Romario? Y dijo, ustedes no se preocupen por Romario, va a meter los goles que necesitamos y se puede ir sin problema. Pero es lo que dices, o sea, el brasileño es muy curioso porque esto va en contra del modelo que te ponen. Sea disciplinado y vas a ser el mejor, ¿no? Eh, Incluso Roberto Carlos le han preguntado, oye, ¿tú cómo te alimentabas? ¿Comías sano y todo eso? Y Roberto Carlos se ríe y dice, bueno, voy a decir que sí. Y Sí, se sí, empieza a sí. reír y dice, realmente no, o sea, yo comía libre, tomaba lo que yo quería, fumaba incluso, y yo al día del partido me mataba. De Ronaldo, muy bien, es bien conocido porque daba las mejores fiestas, decía, ¿no? O Sí, sea, el brasileño parrandero, el brasileño, como bien dices, que disfruta, que no concentra, que no lo amarras prácticamente. Déjalo libre, déjalo feliz, que se vaya de fiesta, sí, que al otro día te va a meter, te va a resolver el partido. Y creo que cuando Brasil cambia esto, Fer, sí. que yo le llamo, es una Brasil a la versión europea, Ujú. cuando quiere recatarse Brasil, cuando ya quiere pulir todos estos detalles, es donde Brasil se cae. Y no en balde, Brasil después de 2006 no tuvo una selección potente, ¿no? No, ya eran jugadores muy, no malos. Evidentemente, ser el 9 de Brasil siempre va a tener un plus, pero también lo compartió mucho Edson. Saludos al gran Edson Gómez. Eh, la figura de Brasil siempre ha estado en tema de fútbol ligada a que un Mesías los tendrá que llevar, ¿no? Entonces, Ujú. la figura del 10. En Brasil no se pierde la figura del 10.
desde Zico, Garrincha, desde Pelé. ¿Quién más te gusta que fuera un 10 increíble en Brasil? Rivelino, Rivelino, Rivaldo, ¿no? Un gran 10. Rivaldo. Ahora pasando un poco por Neymar, siempre han tenido o siempre han creído que un gran futbolista los va a llevar a la gloria, y así ha sido. Ahora este nuevo modelo de fútbol en el que ya todos concentran, en el que todos además se guardan sus secretos. Yo recuerdo que en las semifinales de Francia 98 se hizo un reportaje porque los periodistas mexicanos se enojaron con la selección francesa porque cerraron a la prensa e hicieron privado el entrenamiento previo a su partido de semifinal. Brasil no. Brasil mostraba al mundo lo que tenía. ¿Y cómo no le iba a mostrar si tenía jugadores increíbles que o sea, que no necesitabas tener secretos, ¿no? Lo dijo muy bien Ronaldo en una entrevista que le hacen en Milán, que Héctor Cooper dirigía al Inter de Milán, y le preguntaba si había estudiado a los defensas del Cagliari o algún equipo así. Dijo, no, yo no los tengo que estudiar. Ellos, porque si sabes quiénes son, le pregunta el entrenador y dice, no, pero ellos sí saben quién soy yo. Esa es la mentalidad del brasileño, que luego pecan de demasiado optimistas o esa misma falta de seriedad o ahora exceso de seriedad los ha llevado a tener mundiales muy mediocres. Bueno, esa es otra cosa, pero de que el brasileño cuando es feliz, simplemente es imparable. No hay selección que se les pueda parar encima a los brasileños. La misma Argentina en las Copas de América los hacían pedazos. Alemania ha sufrido con los brasileños, los italianos ni se diga. Ese es Brasil, pero es una granada en la mano, como puede que esté y como puede que no. Sí, curiosamente, ¿quién lo dice, no? O sea, el ejemplo que pones es Ronaldo, es el mejor delantero de la historia. Sí. Quien no lo pudo ver, busquen videos porque Ronaldo era otra cosa y hasta la fecha creo que jugadores actuales les preguntan quién es el mejor delantero, quién es tu ídolo como delantero y todos dicen Ronaldo. Y eso, pues creo que cuando pones a debate quién es el mejor 10 de la historia, ¿no? Pues unos te dicen Pelé, otros más para acá te dicen Maradona, otros te dicen Messi, etcétera. El único donde no hay discusión, que sí o sí te dicen este es el mejor, es Ronaldo. Y Sí. creo que también, Fer, esta parte, como decías, disfrutar el juego le daba muchas cosas buenas a Brasil. Neymar fue el último jugador, para mí, que disfrutó este juego, este estilo brasileño, este regate, estas gambetas, tirar túnel. Neymar fue el último que yo vi con esta vieja escuela. Posteriormente, de repente hay uno que otro, pero te das cuenta que están hechos más a la europea. Sí. No, el mismo Robinho, no sé si recuerdas que el mismo Robinho, te acordarás que jugaba con Diego en el Santos, que eran Sí, una dupla y el error que tuvieron fue decir que era el nuevo Pelé y todo se fue al carajo. No se puede comparar a nadie, ni con Pelé, ni con Di Stéfano, ni con Cruyff. En la actualidad no se puede comparar con Messi, con Cristiano, no se puede. Son jugadores únicos. Y de los pocos que tenían todavía este tema del encare era Robinho. El tema es que Robinho, como le pasó a Adriano, que era un gran delantero, poderoso, era un 9 similar a Ronaldo, pero con condiciones físicas superiores a Ronaldo. Era más alto y era más fuerte, y ya en carrera era imposible detenerlo. Pero también, en su caso fue un tema familiar, el tema del papá. Pero en el ujú, caso de muchos brasileños, la fiesta se los lleva. La fiesta les gana. Y hoy en día, en este fútbol, no puedes ser un parrandero y creer que al día siguiente, porque estos rivales se recuperan, ¿no? Entrenan, comen, ya los pesan diario, comen casi comida molecular para que rindan al 100%, duermen bien. train chip. Sí, te miden, perdón, el tema de los kilómetros corridos, de la fuerza del balón, es imposible. Bueno, ya que regresaste, mi querido Roddy, para ir cerrando este episodio número 5 de Más que 3 puntos, ya mundialista, hombre, qué emoción. Hay que pedirle a la banda que se suscriba a Facebook, a Instagram,
ahí vamos a empezar a subir fotos de los temas en los que hablamos. Por ejemplo, Ujú. en el episodio pasado, antepasado, hablaba sobre el descenso del West Ham y fui al estado del West Ham. Entonces hay fotos para que la gente pueda ver de qué estamos hablando desde la óptica de nosotros que hablamos en este podcast muy divertido. Entonces síganos, es más que 3 puntos. Igual escuchen si pueden en Spotify, también estamos allí, en Ujú. YouTube y en las redes sociales tradicionales, Facebook, Instagram, Twitter, o bueno, ahora X, y próximamente estaremos en TikTok, aunque la verdad no es mucho de mi agrado, pero bueno, hay que ir a donde la gente está. ¿Qué te parece si ahora hablamos de la selección nacional? Hay que hablar del elefante en la habitación. Es una selección muy complicada de leer porque yo siento que estos últimos moleros siempre dan la mala sensación de que México tiene un buen equipo. No digo que sean malos jugadores, pero cuando tú vives un proceso de 3 entrenadores, cuando no eres claro sobre los jugadores que van a disputar el mundial, cuando inclusive a nivel directivo, la federación y la selección entran en constantes contradicciones o tienen incongruencias. Inclusive ahora se ha estado hablando de que Rafa Márquez podría no ser el siguiente entrenador de la selección. Complican el entorno. Cuando tú ves otras selecciones que Deschamps va por su tercer mundial y tiene un equipo candidato a ganar el mundial, pues es por algo, es porque tienen competencia, porque tienen rigor, porque son congruentes, porque le dan continuidad al entrenador, porque no te ponen lo económico ante lo deportivo. Y hoy tenemos una lista de seleccionados, no creo que sea mala, pero tampoco creo que te da para competir. ¿Tú qué opinas, mi Rod? No creo que sea mala, pero es lo que tenemos, ¿no? Así Creo es lo que, que hay. o sea, pones el ejemplo de Francia, pero con todo respeto, hay una diferencia abismal entre Francia y México. Ah, no, sí. Creo yo que en varias posiciones no tenemos mucho de dónde elegir y por eso te agarras a lo de siempre, ¿no? Te aferras a lo mismo. Eh, Creo yo también que echamos a perder un ciclo mundialista, Fer, Sí, porque recuerdas después del fracaso de Qatar, ¿qué se decía? sí, 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 Vamos a sí. darle a cuello a todos y que se ganen su lugar y que no vamos a repetir jugadores, uno que otro sí, ¿no? Que sí jugó bien. Si analizas la lista, al menos vas a encontrar un 50% similar. Las cosas no se hicieron diferente, o sea, nada más fue como darle a tole con el dedo a la gente. Sí, Tuviste 4 años, creo yo. eh, no, obviamente yo no mando en el fútbol mexicano y no significa que lo que yo diga sea una razón universal, una verdad universal. Pero creo yo que hubiera aprovechado que ya estaba clasificado en automático para durante 4 años foguear a los chavos, sí. ¿no? Tal vez nuevos porteros, que por ahí van saliendo uno que otro. O sea, Acevedo dejó de ser joven, ya cuenta como un portero veterano, ¿no? Eh, Ahorita tenemos el tema del Tala, por ahí tenemos el tema de Ochoa, de quién va a ser el titular, que creo que por ahí abanderaron a Ochoa, ¿no? Entonces, puede o está muy cantado que pues obviamente es el principal de los capitanes y seguramente va a ser el titular. Obviamente se mantiene como incógnita para algunos, pero creo yo que si bien Ochoa es el mejor portero en la historia de los mundiales que hemos tenido, en los mundiales, ojo, este, creo que ya es tiempo de pasarle esta estafeta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, creo que la responsabilidad sobre el Tala, si bien se ha puesto nervioso en algunos partidos, creo que ya al estar en casa se va a sentir más cobijado, Sí, ¿no? Y si bien va a estar nervioso, es como, échale, o sea, no pasa nada porque es tu primer mundial, vas a empezar, pero tú eres el que va a seguir, o tú vas a continuar como nuestro portero, ¿no? Eh, y fuera de eso, creo que también el caso del Memote a mí me sorprende. Dicen por ahí que es estrategia por la estatura que tiene, pero realmente
Pues yo honestamente no le veo mucho, si no es que nada, siendo sincero. Por ahí se decía en redes sociales, lo decían los aficionados como crítica, ¿no? ¿Quién es el Bofo Bautista de esta selección? ¿O quién es el Chiquis García de esta selección? En su momento, pues fueron jugadores que eran relleno. El Bofo era muy buen jugador, Sí, pero pero en ese mundial fue relleno. Sí, sí, sí. el mundial que fue relleno. Sí. Entonces, confío y te lo digo de corazón. Yo espero que la selección haga un buen trabajo. Yo soy de esos que llegan a criticar, pero cuando juega la selección, pues espero que gane, ¿no? Pues es mi país. Sí, sin duda. Que llegue lo más lejos que se pueda. Yo no te voy a hablar de un quinto partido, que en este caso ya sería el sexto, porque nunca hemos llegado a cuartos. Pero creo que mientras más dejes agua hasta donde llegue, pues se va a disfrutar, ¿no? Otra cosa también que no analizamos a veces es de que pensamos que tenemos que ser campeones del mundo y llegar a una final, pero hay procesos y hay procesos que no se están haciendo como otros países. Hay procesos desde el técnico, como bien decías, de Champs va por su tercera Copa del Mundo. En México, ¿qué técnico ha repetido en ciclos mundialistas continuos? Aguirre va también por otro mundial, ¿no? Pero ha sido muy Sí, separado. Aguirre ha sido el bomberazo de México, exacto, exacto. pero no lleva un proceso tan largo como tal vez de Shams o en otros países, otros técnicos, No, ¿no? Joaquín Lowe, que fue asistente de Klinsmann, o sea, ah, fíjate que ahorita que mencionas es muy interesante lo que dices sobre los procesos y tiene que ver más allá de la generación de futbolistas, porque no es que en México haya mal pie, o sea, yo creo que hay calidad. Lo que sí he notado es una falta de congruencia y de compromiso con las cosas. El mundial pasado se dijo que se iba a acabar con tantas cosas que ellos mismos sabían, la multipropiedad, el descenso. Pasaron 4 años y mejor Atlante va a llegar comprando la plaza de Mazatlán Ujú. que por haberse ganado, y mira que era de los más ganadores en la Liga de Ascenso, el Atlante. Y Y aún otra, así lo tuvo que comprar la franquicia para poder regresar al máximo circuito. O sea, nunca hubo un cambio real. En medio de todo eso, Ordiales se va de la selección, la Bomba se va de la federación. Hay 3 entrenadores. Del inicio de que llegara Coca cuando muchos querían a Almada. Luego Jaime Lozano sale, no sabemos de dónde. Y es el único que medianamente sí intenta hacer un cambio generacional y a las primeras de cambio lo echan. Porque no ganó la Nations League. ¿Qué te da la Nations League? Nada. ¿Qué te da la Copa de Oro? Nada. Ya no existe la Confederaciones. ¿Qué te van a dar? ¿Prestigio de qué? En medio, 50,000 moleros que no sirvieron para nada. Un buen partido contra Alemania que terminan empatando. Un partido de bienvenida a un estadio disfrazado. O sea, el Estadio Azteca, ya hablamos al inicio de lo que es y de lo que representa, y no se le da inclusive el respeto a ese estadio por todo lo que significa. Tú vas al Yankee Stadium nuevo y te das cuenta cómo, aunque estuvo del otro lado del Puente el Viejo, hay respeto por ese tipo de catedrales del deporte. Wembley también se reconstruyó, también se respetó su pasado. Aquí, otra vez, tienes algo que pareciera que no importa tanto. En cuanto a la selección, creo que es un equipo honestamente muy mediocre. No por sus jugadores, ojo, ellos son los menos culpables a veces, pero también tienen cola que les pisen, o son parte también de este mal momento que se ve, porque siguen siendo intocables, porque siguen siendo jugadores que en la mesa es donde más papel trascienden. Es que Raúl Jiménez, y también ahí hay que hablar del aficionado mexicano. Es que, ¿por qué Raúl Jiménez no juega en el Real Madrid? Es que, ¿por qué Gil Mora no va a llegar a la Juventus como primer destino europeo? ¿Y por qué sí tiene que valer 15 millones de dólares? Porque no lo valen. Desafortunadamente, nos abrazamos a jugadores que no es que sean malos, pero no tenemos una base de 25 jugadores de equipos
que sean de media tabla en Europa. Nuestro portero, el mayor referente de la portería mexicana pudiera ser Guillermo Ochoa en los mundiales y más o menos, no sé. Pero en el Mundial de 2014 brilló, se lució. No fue titular con el Málaga, le gana a Kameni. No, tiene que ser el portero del Manchester United. El Manchester United no se va a fijar en un portero como Guillermo Ochoa, independientemente de la nacionalidad. Se fijan en las limitaciones. Es que, ¿por qué? No sé si recuerdas que de repente Raúl Jiménez sonó mucho para la Juve. Y va a ser compañero de Cristiano, entonces tenemos que ganar Champions. No. Que jueguen en el Betis, que jueguen en el Sevilla, que jueguen en el Valencia, que jueguen en el Saint-Etienne, que jueguen en equipos importantes de Holanda o de Portugal, que jueguen en el Udinese. Tenemos como aficionados esta necesidad de que jueguen en equipos referentes, porque si no, entonces no vale. Es una tontería. México hoy tiene a sus mejores jugadores en la liga local. Los que mejor ritmo tienen son en la liga local. No son los europeos. Muchos vienen saliendo de lesiones, muchos vienen con un tema de falta de ritmo, porque no juegan. Salvo uno que es el capitán del Génova. Los demás, y el otro que es el delantero del Fulham, los demás entrenan. A veces juegan. A veces pueden repetir partidos. ¿Cuánto tiempo estuvo Lainez en el Betis? ¿Cuántos partidos jugó? Eso tenemos por futbolistas, porque vienen empapados de esta cultura de yo juego en Europa o entreno en Europa, soy seleccionado nacional. Es triste y es decepcionante. México, previo a que tenga esta generación, se comió un 7-0 de Chile. Chile hace 2 mundiales que no está. La mejor generación de Chile es histórica, pero por mucho. Y nos barrió. Y hoy en día, a ver qué pasa con Corea del Sur. Sudáfrica puede ser un cheque al portador. Y más o menos. Donde bien se encierren, el partido se traba y para qué te cuento. México no tiene gol. Y no es contra la Hormiga, no es contra Jiménez, no es contra el Memote. La selección no genera fútbol. Aguirre siempre ha sido un entrenador ratonero. Siempre ha sido un entrenador que es de equipos de media tabla para abajo. Le dieron al Monterrey y lo estrelló. Ojo con eso. Corea del Sur trae una legión de futbolistas muy buena. República Checa, no sé si viste el partido en el que llegan al Mundial. Corrieron 120 minutos. Corrieron 120 minutos. Nadie dejó de correr. Eso no tiene el futbolista mexicano. Es canchero, que le piten la falta, que a la primera se tira. A ver qué pasa, porque otra vez es una generación de futbolistas que no tienen este compromiso tan grande de competencia en una liga que no tiene competencia. Y creo que también están muy mimados, ¿no? Creo Sí. que se les apapacha mucho. Incluso, pues durante varios años, los últimos 30 años, ¿cuántos jugadores de repente nos dicen, pues no voy a ir a la selección, o me tratan mal, o me abuchean? Sí. Y vamos, yo lo decía hace 4 años, Fer, no sé si recuerdes, que nos tocó por ahí tener más que 3 puntos allá durante Qatar, ¿no? Sí. Y lo que yo te decía es, a mí me sorprende cómo una selección, independientemente de que es de mi país, me sorprende mucho cómo son a veces los jugadores, como llaman coloquialmente, divas. Cuando ves a Lionel Messi, cuando ves a Cristiano Ronaldo, que su selección es todo, ¿no? Claro. O sea, los han abucheado, les han tirado, porque han tenido también malos momentos, pero ellos es como de, no, pues es mi país, y yo voy a hacer lo posible por estar en mi selección. O sea, para muchos países top, y para muchos jugadores que han sido campeones del mundo, no hay uno solo que te diga, yo no quiero la selección. El mismo Maradona, ¿no? Jugaba en Italia, venía a jugar eliminatorias en Chile, o a Ecuador, o a Bolivia, regresaba otra vez a Italia, y otra vez volvía a regresar. Maradona lo decía, o sea, yo ni aunque sea un partido amistoso, me pierdo un partido con mi selección, es mi selección. O sea, jugadores que lo ven como su máximo, aquí en México no es así. Y otra cosa, volviendo un poquito a esto de los
de los ciclos. ¿Qué pasa? O sea, analiza jugadores que hace 4 años eran lo que la gente quería ver, ¿no? Santi Jiménez. Sí. Hace 4 años era el Mundial de Santi, y vamos con Santi. A final de cuentas, pues no se le da. Y este Mundial, o sea, es un ciclo nada más, o sea, 4 años. ¿Y ve dónde está Santi? ¿Qué pasó con Santi? Y a veces también no se pueden seguir estos ciclos tan largos como lo que decíamos de Deschamps, de otros jugadores en Europa, porque realmente el nivel de los mexicanos no da para alargarse tanto. ¿Qué pasó con la Hormiga? ¿La Hormiga cuánto tiene realmente brillando en la Liga Mexicana? Sí, ¿Un año? ¿Un año y medio? Uh-huh. Y ahorita es como la Hormiga nos va a salvar y todo. Tampoco, o sea, es un buen jugador, es un chavo que tiene mucho futuro, si se centra, obviamente, si no pierde el piso, como le pasa a muchos, pero realmente él es el problema de México. En México, si no aprovechas al jugador cuando está en su momento, Sí. olvídate que el año que viene te va a rendir igual, porque somos instantes, o sea, así es el jugador mexicano, nos duela o como lo queramos ver, así es el jugador mexicano. Muy pocos se han mantenido durante mucho tiempo y son contados. Uno de ellos fue Rafa Márquez, pero Rafa Márquez tiene mucha escuela de Europa. Sí, se fue muy, ¿no? muy joven. Y a final de cuentas, muy pocos han rendido tanto. El mismo Hugo Sánchez que en el Madrid era una bestia, en la selección, ¿cuántos goles en mundiales tiene? ¿1? Yo fíjate que ahí sí lo defiendo un poco porque el mundial que era su prime, México no va, que era Italia 90, por el tema de los cachirules. O sea, siento que ahí sí le robaron esa oportunidad de tener un gran mundial con una muy buena generación de futbolistas jóvenes, pero yo siento que ahí sí los directivos, una vez más, creíanse intocables, hicieron justo lo contrario a lo que les dijeron que hicieran, que tendrían que hacer. La FIFA fue muy clara en el tema de que no pasaba de un jalón de orejas y bueno, yo creo que ahí sí le pasó este mal paso a Hugo, pero sí, es que si ponemos a jugadores mexicanos que estuvieron mucho tiempo en Europa, nos podemos remontar a 3 o 4. Sí. Estamos hablando de Hugo, que fue Dios, ese cabrón está aparte de Dios. Rafita Márquez, que también él es un buen complemento de un gran equipo. El otro era el rematador del mejor equipo del mundo. O sea, eso no se puede ni discutir. Guardado, que hizo bien. Jamás se fue un equipo grande lo llevaban al Valencia, cuando el Valencia no daba pena como ahora, pero nada más. Héctor Moreno también, cuando llegó a la Roma, se lesionó y tuvo que regresar. Pero estamos hablando de jugadores que pasaron 10 años en Europa. ¿En qué equipos? En equipos donde los ponían a jugar. Uh-huh. Hablamos del Chicharo. El Chicharo no fue tan fugaz, pero su carrera fue de más a menos. O sea, si tú la inviertes, es un jugador leyenda. Pero si tú la ves como llegó al Manchester, al Madrid, donde tuvo poca participación, pero fue muy efectivo. Luego se va a Alemania, luego se va otra vez a España, ya al Sevilla, y luego ya se vuelve loco con el tema de su coach de vida y no sé qué tantas más. Pero Vela y Giovanni igual. Grandes equipos al principio, el Barcelona por un lado y el Arsenal por el otro, y después un deambular de equipos. Jugaron en Turquía, jugaron en España en la segunda división, jugaron en Inglaterra. Giovanni Dos Santos fue jugador del Manchester City. No, del Tottenham o del Manchester City. Tottenham. Del Tottenham. De hecho, lo presentan junto con Modric. Sí. O sea, y después lo vemos y termina Giovanni siendo esta representación del jugador mexicano, la eterna promesa. Marco Fabián, sí, ganó una Pocal, muy bien. Jugó muy pocos partidos. Lo de Pavel y lo de Osorio, bueno, ese es un punto y aparte, porque jugar en Alemania y no ser campeón con el Bayern Múnich, o sea, que ganarle al Bayern Múnich era una locura y ellos lo hicieron muy bien. Héctor Herrera, igual. Su mejor momento es en el Atlético de Madrid. Ya no era el mismo que corría. Fue capitán del Porto. Pero tampoco fue tan extensa su participación en el viejo continente. Tú ves a brasileños o argentinos, en el caso de Messi, que nunca jugaron en su fútbol local.
Y como esos hay, bueno, Luis Suárez se fue chiquitito de Nacional, es fecha que no regresa a Uruguay. No tenemos ese tipo de jugadores porque no los dejamos ir. Rod, ¿en verdad tú crees que Mora, con ese sitio, con ese brillantez que tiene, vale 16 millones? No, ese también es otro caso, ¿no? Que a veces nos deslumbra un jugador que no se da tan común en México y lo queremos vender como si fuera oro. Digo, no significa que el jugador no sea bueno, que no tenga una Claro, carrera prometedora, pero hay que saber llevarlos también. Porque no es tanto, o sea, mucha gente me ha dicho a mí, es que los argentinos les ofrecen y luego los mandan a Europa o en Brasil. Sí, pero ¿cuántos brasileños, cuántos argentinos se van al año a Europa? uf, Muchísimos, más de 200 jugadores. sí, no todos la pegan, o sea, Y obviamente tú conoces al que ya sale en la tele, no sabes que claro. atrás de él hay 500 más que se llevaron, ¿no? No, y esos los que se fueron a Europa, considero los que se fueron a Asia, los que se fueron a África, los que Sí. se fueron a Australia. Pues está regado el Y mundo vamos a de... hacer, es más, si ni siquiera conocemos a todos los jugadores mexicanos que están en otros países, Sí. de repente te dicen, oye Fer, ¿ya viste jugar a este que está en Turquía? Neri Castillo, ¿cómo fue el caso de Neri Castillo? Sí, sí, sí. Sí, en Oye, que hay, Grecia. hay un mexicano que está metiendo goles en Grecia. Ujú. ¿Quién sabía de Neri Castillo? No, Nadie, nadie. nadie. Y así hay jugadores que nadie sabe dónde están hasta que empiezan a figurar. Pero creo que a diferencia de los argentinos y los brasileños, en México sí tienes que saber llevar un proceso. ¿Por qué? Porque en México, lamentablemente, y nos ha pasado muchísimas veces con jugadores, los comparas o los haces figuras a una edad muy temprana y se conforman con eso y ya no van para más. Sí, Entonces, creo que por ahí un caso muy sonado de los últimos años fue el Tecatito, ¿no? sí, Un extraordinario jugador, muy sí. técnico, muy rápido, pero me acuerdo que estaba Vucetich en Monterrey y le dicen, me lo quiero llevar a Europa y Vucetich dice, no, hasta la otra temporada. O sea, foguéate más, aprende más, te voy a enseñar ciertas cosas. Y el Tecatito se aferró, incluso quiso como meter demanda, etcétera, hasta que lo sueltan. O sea, Rayados dice, no me quiero meter en problemas, lo sueltan. Se va, medio brilló y a final de cuentas, pues no pasó nada, ¿no? Otra promesa eterna. No, el Chiqui Pero Lozano es otro de ellos. Ujú. Pero a final de cuentas, esto que siento que le falta al jugador mexicano actual, la mentalidad. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Hugo Sánchez, por pura mentalidad, o sea, mucha gente lo critica por su mentalidad, que es soberbio, que es alzado. ¿Quién no va a ser alzado, Fer? Con todo ¡Claro! respeto, con ese palmarés, ¿no? 5 pichichis, fue el jugador o el jugador extranjero con más goles en España, hasta que ya llegaron estas dos bestias de Cristiano y Messi. En su momento era el único que le competía a Telmo Zarra en Ujú. la cantidad de pichichis ganados, hasta que llegó Messi, o sea, llegó Messi y le ganó, les rompió el récord a los dos, pero fíjate qué jugador es, ¿no? Y Y Hugo Sánchez es un monstruo, es una bestia, y no lo reconocemos como tal, y esto también se liga a que, por ejemplo, localmente, Hugo Sánchez es un señor payaso, soberbio, etcétera. Así lo ve mucha gente. sí, Y velo como jugador y en todo el mundo lo aplauden. En España claro. lo adoran, en el Madrid lo adoran. Y dices, ¿cómo no puedes valorar a un jugador así? Independientemente de cómo sea su forma de ser, ¿no? Es un señor que por pura mentalidad se levantó siendo mexicano, que todavía es más difícil, porque el mexicano muchas veces es agachón, seamos sinceros. Hugo Ujú. Sánchez se levantó en una liga y en un equipo que no es cualquier cosa, ¿no? El Madrid es uno de los mejores equipos de la historia, si no es que el mejor equipo de la historia, y Hugo Sánchez fue figura ahí. El caso de Rafa Márquez, gana la Champions con el Barça, fue un referente del Barça mucho tiempo. Obviamente su posición era diferente a la de Hugo, pero el caso de Rafa Márquez, pues también es otro extraordinario, ¿no? Creo que en el fútbol mexicano están ellos dos arriba y en el siguiente escalón puedes poner a quien quieras. Por ahí muchos te van a meter a Cuauhtémoc Blanco por cuestión de temperamento, Sí, en cuestión selección, porque es lo que tiene Cuauhtémoc. En los momentos difíciles se echaba el equipo al hombro, ¿no? Pero técnicamente, por palmarés, etcétera, no hay como Hugo Sánchez y posteriormente como Rafa Márquez. Pero es eso, o sea, la mentalidad que tenían los dos, la disciplina que tenían los dos. Márquez se va muy joven al Mónaco, es campeón en Francia y no se queda con eso, busca salir y moverse a una liga más grande, que es cuando llega a Barcelona,
y hasta que gana una Champions, ¿no? Y es parte del Barça histórico de Guardiola. También, sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que lo mencionas, para el Mundial de 2018 fue a una conferencia de prensa que organiza ESPN para presentar a sus estrellas y más o menos sus dinámicas para el Mundial de Rusia, y ahí estaba Hugo Sánchez. Una de las preguntas que le hice en aquel entonces fue si los seleccionados o miembros del staff de la selección hablaban con él. Les pedía que fuera a dar una plática a los jóvenes, ¿no? Una clínica de cómo moverse como delantero. Yo creo que alguien que es múltiple goleador en España, en la época en la que solamente habían 3 extranjeros, no había más. Era muy selecto. Hoy ya se rompen esos tipos de récords porque juegas muchísimos partidos y además muchos equipos de Europa juegan con todos, menos con los jugadores de su ciudad o de su país. El Madrid. Uno de ellos el Madrid. En aquel entonces solo eran 3. Y era la quinta del buitre. Era un Madrid bastante histórico dentro de las filas del propio Madrid, que mira que ese equipo pues, tiene historia. Y me dijo que no, nadie se le acercaba, no había una clínica para, oye, un movimiento segundo. Pues ese tipo remataba bien de derecha, de izquierda, de cabeza. Ganaban al primer poste, era inteligente en las segundas jugadas. No se les acercaban, Rob. No se tiene esta conciencia. Muchas veces el mexicano es como, no, no, es que él es muy payaso, es muy alzado. Y los argentinos, ¿cuándo has visto un argentino que hable mal de Maradona? A Ninguno. Messi se lo han reventado, a Messi sí, no sé por qué, pero ese es el tema de ellos. En México, todo el mundo concuerda que Hugo Sánchez es un alzado por ser o haber sido un centro delantero histórico del Real Madrid. Hazme el favor. No aprendemos de ese tipo de jugadores. No aprendemos de deportistas como Julio César Chávez. No aprendemos de deportistas como, bueno, en paz descanse. No aprendimos de gran Fernando Valenzuela. No aprendemos de Sergio Pérez. No, 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 no. Cada quien. Y si pierdes es mejor. Tenemos la cultura y la creencia un poco de la derrota. Si está justificada, vale. Ujú. Ojalá que las nuevas generaciones, porque mira que lo han hecho muy bien estas selecciones infantiles, por más que se demerite que hayan ganado mundiales, tienen otro tipo de mentalidad. Ojalá que esto ayude mucho, ojalá que este mundial sea un parteaguas para que se acabe de una vez con muchos malos manejos en la federación, en la selección, que entre sangre nueva, que entre gente nueva, que entren ideas nuevas. Ojalá que así sea. Este mundial sí se siente un poco deslucido por una mala selección mexicana, que la verdad es la que tenemos. No es nada contra de Edson Álvarez, ni contra de Eric Lira, ni en contra de los delanteros, ni de los defensas. No es que sean malos, es que no tienen competencia, y entonces eso inmediatamente te resta, porque las selecciones, todas las que van a participar, pues también quieren ganar y también se prepararon, y también ser el 9 de Brasil no es poca cosa, o el ser el 9 de Francia con estos jugadores que hoy en día tiene, no es poca cosa. Y no te vayas a estas primeras líneas, lo hablábamos hace rato de Croacia, lo hablábamos hace rato de Suiza. Suiza siempre se ha clasificado desde que ha regresado a los mundiales, ha estado junto con Suecia peleando por ser esta segunda línea de mando. Bélgica ya perdió ese protagonismo que llegó a tener en 2018 con una gran generación. A esas no les podemos ganar. A Colombia no se le puede ganar hoy en día. A Uruguay no se le puede ganar hoy en día. ¿Cómo queremos ser campeones si no le ganamos a las selecciones de segundo nivel, de segunda línea? México perdió mucho en el Mundial pasado. Destapó que para 2014 llegaron de milagro. Que en 2010 también un proceso en el que casi te quedas sin llegar al hexagonal final si no es por Matías Bozo en Canadá. Es decir, México justificaba mucho, como lo hacen bastantes equipos al llegar a la liguilla. No importa, que me echen en cuartos, yo ya llegué a la liguilla, pero clasifican 10. O sea, tienes que ser muy malo para no entrar. Tenías que ser muy malo para no llegar a un mundial. No, pero ya estamos en el mundial. Ojalá que se termine con eso. Ojalá que el jugador mexicano y que la afición mexicana también demanden más. Que no estemos tan aferrados a que
el jugador tenga que ser el 9 del Madrid o del Barcelona o del Chelsea o del... No, solamente hay 5 jugadores que pueden competir por esa posición y lamentablemente a la fecha ninguno va a ser mexicano. No hay manera. Pero sí puede ser de un equipo de media tabla. Sí puede ser de un jugador como lo fue Guardado que vivió 12, 13, 15 años en la medianía, en las máximas ligas. Por algo es un histórico del fútbol mexicano. Solo Sí, así se empieza. y creo que como para ir cerrando, algo importante que mencionar es que la selección vende ilusiones y todos los mexicanos, independientemente de que les guste o no les guste cómo juega su selección, creo que algo que tienen es que cada 4 años están ahí. Sí, Creo que la gente va a estar a full con la selección. Por ahí, obviamente, no te voy a decir que les gusta cómo juega, pero va a estar apoyando, ¿no? no tiene Eh, que. y ahora que somos locales y vamos a tener partidos aquí en la ciudad, la gente lo va a disfrutar, porque al final de cuentas es un mundial. Personalmente, pues es el primero que me va a tocar en México. Hay gente que ya le Ujú. tocaron 3, hay gente que ya vivió 2. Obviamente, un toque diferente, como bien lo hemos dicho a lo largo del capítulo, pero eh, esa ilusión intacta, ¿no? Esa ilusión de que tú sabes que no tienes mucho para pelear, pero vas a estar ahí sentado en la televisión o en el estadio o en un bar, en donde tú quieras, alentando a tu selección con la camiseta puesta. Yo solamente espero que en medida de lo posible se haga un buen trabajo. Yo no espero que sean campeones del mundo porque siento que sería engañarme a mí mismo. Ojalá que sí, ojalá que algún día pase, pero hay muchas cosas que tienen que cambiar antes de eso y ojalá que este primer partido contra Sudáfrica, yo siento que se puede ganar, que se dé este primer paso, te quitarías una presión de encima de entrada y ojalá que México se le dé bien esta fase de grupos. Ya posteriormente pensamos en la ronda final, ¿no? Yo soy de la idea de que tienes que ir paso a paso, no, Sí, no pienses en el sexto partido si todavía no ganas el primero. Entonces, ojalá que pase, yo voy a estar ahí a tope con la selección, independientemente de que no estoy de acuerdo con varios jugadores, pero pues es lo que hay, Fer, es lo que decíamos, y ojalá en medida de lo posible pues sea un buen mundial para nuestra selección. pues ojalá que sí. Y bueno, mi Rod, muchísimas gracias por ser parte de este episodio número 5 de Más que Tres Puntos. Eres más que bienvenido para las siguientes emisiones. Cuando gustes, aquí tienes un espacio, siempre serás bienvenido, sobre todo que ahora empieza un mundial distinto, con muchas selecciones, con muchos análisis, con muchas cosas que van a pasar alrededor de. Y este es el final de este quinto episodio de Más que Tres Puntos. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias, Fer, igual que invitar a la gente a que nos siga, que se suscriba también en las redes sociales, las puedes repetir, por favor. Sí, claro, es Más que Tres Puntos en Instagram, en X, en Facebook, en Spotify también se puede escuchar para que estés en el carro o mientras estés en un trayecto. No hay excusa de que no se puede, claro que se puede. Y en YouTube, Más que Tres Puntos. Mi Rod, vamos a preparar todo para este mundial, que salga bien y sobre todo que sea una fiesta. No será así, al menos de inicio, pero, pero ojalá que mínimo una que otra alegría se pueda llevar la gente con esa selección. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en el que estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Más que 3 puntos. Nos escuchamos en el próximo episodio.